Damos gracias a Dios por los hermanos, amigos, familiares que nos ven cada miércoles y también los domingos. Esperamos que Dios les ayude y que la palabra que se va a predicar caiga en un corazón receptivo, un corazón que dé fruto. Así es de que damos gracias por todos ustedes. Vamos a cantar, antes de dar el tiempo a la predicación, un himno que se titula Soy yo soldado de Jesús. Vamos a unirnos a las voces y cantar al Señor. Soy yo soldado de Jesús y siervo del Señor. No temeré llevar su cruz, sufriendo por su amor. Después de la batalla nos coronará, Dios nos coronará, Dios nos coronará. Después de la batalla nos coronará en aquella salvación. Más allá, en aquella salvación. Después de la batalla nos coronará en aquella salvación. Lucharon otros por la fe, cobarde yo he de ser. Por mi Señor yo pelearé, confiando en su poder. Después de la batalla nos coronará, Dios nos coronará, Dios nos coronará. Después de la batalla nos coronará en aquella salvación. Más allá, en aquella salvación. Después de la batalla nos coronará en aquella salvación. Es menester que sea fiel, que nunca vuelva atrás, que siga siempre en poder y me guiará en paz. Después de la batalla nos coronará, Dios nos coronará, Dios nos coronará. Después de la batalla nos coronará en aquella salvación. Más allá, en aquella salvación. Después de la batalla nos coronará en aquella salvación. Se pueden sentar, vamos a estar atentos al mensaje a cargo de nuestro hermano Oscar, y que Dios nos bendiga a través de su palabra. Gracias a Dios por el hermoso privilegio que nos da de congregarnos. Amén. Es bueno, es agradable. Salmo 133. Mirad cuán bueno, Cuán delicioso. cuán delicioso. Así que es bueno, es agradable, es delicioso cuando nos reunimos. Cuando algo es delicioso, recuerdan cuando a veces un pastel que les gustaba mucho y desgraciadamente éramos tantos que solamente nos tocaba un pedacito, queríamos más. Decimos, qué delicioso. ¿Sí? Bien, mirad cuán bueno y cuán delicioso. Qué bueno es cuando tenemos esa percepción de las reuniones como algo delicioso, ¿verdad?
algo que nos gusta. En esta tarde vamos a hablar, el tema es el sacrificio que ofrecemos a Dios. El sacrificio que ofrecemos a Dios. Vamos a hablar de los sacrificios. El sacrificio es una ofrenda con abnegación que se da en señal de adoración. El diccionario, el pequeño Larousse, dice a una deidad, a una divinidad. ¿Sí? Esa es la definición que da de sacrificio. En la Biblia leemos que el pueblo de Israel acudía al tabernáculo o al templo para ofrecer sacrificios. Casi nadie se presentaba o llegaba al templo con las manos vacías. Aún los más pobres, sus ofrendas eran de las más pobres también. A veces eran unos palomillos, unas palomas. Recordarán a los padres terrenales del Señor Jesucristo, que cuando presentaron al niño Jesús en el templo, ofrecieron unos palomillos. Era la ofrenda de los más pobres. Pero nadie se presentaba con las manos vacías. Y así el pueblo de Israel por muchos años estuvo ofreciendo sacrificios, hasta que el Señor Jesucristo le puso fin a los sacrificios. En esa Pascua más o menos por el año 30, 31 de nuestra era, los israelitas llevaban sus corderos o los compraban en el templo y ahí los sacrificaban para llevárselos a casa, regresarlos a casa y en la noche comer el cordero pascual, celebrar la cena pascual, la Pascua. Esa tarde en que muchos corderos eran sacrificados en el templo por los sacerdotes, el Señor Jesucristo, que es el Cordero de Dios, estaba siendo sacrificado en la cruz del Calvario por nuestros pecados. Y con esto, Cristo puso fin a los sacrificios de animales, a los sacrificios materiales. Bien, hermanos, en esta tarde vamos a estudiar un poco sobre los sacrificios que ofrecían los israelitas y cómo los veía Dios. Y también cuáles son los sacrificios que hoy en día, aun cuando no vivamos en el tiempo del Antiguo Testamento o de la ley, hoy en día la iglesia también tiene sacrificios que ofrecer a Dios. Y veamos cuáles son los sacrificios que complacen a Dios. Es lo que vamos a estudiar en esta tarde. En primer lugar, hay sacrificios que Dios rechaza. Vamos a ver un ejemplo de ellos en Génesis capítulo 4. Génesis capítulo 4. Versículo 4. Perdón. El número 3. Génesis 4, 3. Dice la Biblia: y aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Aquí tenemos un ejemplo de una ofrenda, un sacrificio que Dios rechaza, que no es de su agrado, que no le agrada el sacrificio. Dios ya le había enseñado a Adán y a Eva que un animal inocente iba a morir para redimirlos a ellos de sus pecados. Y esto lo puso el Señor, nuestro Dios, como ejemplo cuando sacrificó a 2 ovejas para vestirlos a ellos y cubrir su desnudez.
Así que Dios ya les había enseñado. Esa es la manera como deberían ofrecer el sacrificio. ¿Por qué Dios rechazó? ¿Por qué no le agradó la ofrenda de Caín? Porque era una ofrenda del fruto de la tierra. Y ustedes saben que la tierra estaba maldecida por Dios. Ahí en 3:17 de Génesis dice la Biblia que Dios maldijo a la tierra por amor al hombre. Así que el fruto de la tierra no era agradable a Dios. Vemos, hermanos, que para Dios es muy importante la obediencia. Ofrecer el sacrificio como Él lo enseña en su palabra. Y vamos a estarlo mencionando frecuentemente, de que la obediencia es importantísimo, es esencial en los sacrificios que ofrecemos a Dios. Caín lo quiso hacer a su manera. Dios quiere que lo hagamos a la manera de Él. Bien, vemos, hermanos, cómo los sacrificios que los israelitas ofrecían estaban prefigurando o anticipando el sacrificio de nuestro de nuestro Señor Jesucristo. Los sacrificios que el pueblo de Israel ofrecía a Dios no quitaban los pecados. Más adelante en la carta a los Hebreos, el apóstol Pablo dice que eran como una demanda de limpia conciencia para con Dios, mas no quitaban los pecados. Es por eso que las personas que morían no podían ir al cielo, se quedaban en el Hades o en el Seol, como le llaman en el Antiguo Testamento. El Seol era el lugar de los muertos, según Hebreos, el lenguaje hebreo, y en el idioma griego es el Hades, pero es el mismo lugar. Así que las personas cuando morían iban al Hades, al Seol. No podían ir al cielo. ¿Hasta cuándo pudieron ir al cielo? Hasta que Cristo hizo el sacrificio por nuestros pecados y presentó su sacrificio al Padre, y entonces se llevó a todos los creyentes que estaban en el Hades al cielo. El paraíso ahora está en el cielo. Bien, hermanos, los sacrificios que el pueblo de Israel presentaba en sí no tenían valor, sino iban acompañados de lo más importante, que es un corazón contrito y humillado y arrepentido. Como el salmista dijo, al corazón contrito y humillado no despreciarás, Señor. Cuando lo hacían sin estas características, estos requisitos, sin la contrición, sin la humildad, sin el arrepentimiento, el Señor rechazaba estos requisitos. Y los israelitas a veces se empezaron a basar en formulismos, en ritualismos, y la religión se convirtió en eso, un conjunto de reglas, un conjunto de ceremonias, un conjunto de rituales, pero que no procedían de un corazón arrepentido, humillado. Esto lo leemos en Isaías capítulo 1. Veamos ahí en Isaías capítulo 1, versículo 11. Dice la Biblia: ¿para qué me sirve, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios? Hastiado estoy de holocaustos de carneros y de cebos de animales gordos. No quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabríos. ¿Quién demanda esto de vuestras manos cuando venís a presentaros delante de mí para hollar mis atrios? No me traigáis más vana ofrenda. No me traigáis ya no quiero vuestros sacrificios. ¿Por qué? Porque faltaba lo que mencionamos hace un momento, un corazón contrito y humillado, un corazón arrepentido. En el tiempo de Malaquías también pasaba eso. ¿Sí?
Iban los israelitas a ofrecer sacrificios. Pero ¿saben qué animales eran los que llevaban al sacrificio? Vean, hermanos, allí en Malaquías capítulo 1. Malaquías está antes de Mateo, para que no vayan a comenzar desde Génesis, ¿verdad? Malaquías antes de Mateo, capítulo 1, versículo 8. Vean ustedes los animales que los israelitas o le ofrecían a Dios para el sacrificio. 1:8. Y cuando ofrecéis el animal ciego para el sacrificio, ¿no es malo? Asimismo, cuando ofrecéis el cojo o el enfermo, ¿no es malo? Preséntaselo o preséntalo, pues, a tu príncipe. ¿Acaso se agradará de ti o le serás acepto? Dice Jehová de los ejércitos. Versículo 13. Habéis además dicho: ¡oh, qué fastidio es esto! Y me despreciáis, dice Jehová de los ejércitos. ¿Qué me trajeron? Y trajisteis lo hurtado, o cojo, o enfermo, y presentasteis ofrenda. ¿Aceptaré yo eso de vuestra mano? Dice Jehová. Fíjense lo que los israelitas hacían, hermanos. Le traían a Dios un animal cojo, uno enfermo. Total, se va a morir. Total, lo van a matar. ¿Es un sacrificio que acepta Dios? No. Y hasta Dios les dice: ofrécelo tú, dáselo a tu rey terrenal, a tu príncipe. Imagínense que, ¿verdad?, el Día de las Madres. El Día de las Madres, algunos que las tienen todavía, ¿verdad? Imagínense, siempre me gusta poner ejemplos, ¿verdad? Dulce, por ejemplo, que le lleva a la hermana Lucha un ramo de flores de rosas marchitas. ¿Estará feliz? Dice Dulce que sí, hermana Lucha. Después arreglan los problemas que hay entre ustedes. Así dice Dios: me traes lo enfermo, lo cojo, lo que un ojo no ve, el animalito con un ojo. Bien, hermanos, escuchen esta frase, me gusta repetirla mucho. Ofrecerle a Dios menos de lo que su dignidad merece es una ofensa. Darle a Dios menos de lo que su dignidad merece es una ofensa. Una ofensa a Dios. Bien, así que ya hemos visto algunos sacrificios que Dios rechaza. Como el de Caín. No lo hizo a la manera de Dios, lo hizo a su manera. No como Dios lo enseña. Se lo enseñó a Adán y a Eva. Sí, los israelitas ofrecían el sacrificio viviendo como ellos querían, en pecado. No lo ofrecían con un corazón contrito y humillado y arrepentido. Los israelitas ofrecían el sacrificio de lo peor a Dios. Dios no lo aceptaba, lo rechazaba. Y en la Biblia también se menciona un sacrificio que la Biblia lo llama el sacrificio de los necios. Eclesiastés capítulo 5. Eclesiastés capítulo 5. Cuando fueres a la casa de Dios, guarda tu pie y acércate más para oír que para ofrecer el sacrificio de los necios, porque hasta eso no saben que hacen mal. El sacrificio de los necios.
Los israelitas iban al templo, pero muchos de ellos no eran reverentes a Dios. Ser reverente es precisamente lo que acabo de mencionar, hermanos. Darle a Dios lo que merece conforme a su dignidad. Pero algunos iban al templo en Jerusalén y andaban de una manera que parecía un mercado. Recuerdan al Señor Jesucristo que se enoja y toma un hato de cuerdas y corre a los animales y vuelca las mesas de los cambistas y el Señor está muy enojado, con mucho celo de Dios, diciendo en qué habían convertido la casa de su padre: en un mercado. Por eso aquí el libro de Proverbios dice: cuando fueres a la casa de Dios, guarda tu pie. No estés entrando y saliendo. No estés como si estuvieras en un mercado. Dice: guarda tu pie. De repente, hermanos, esos pies se vuelven muy inquietos. Y hasta parece que a la hora del mensaje esos pies quieren salir para ir al baño, a tomar agua ¿verdad? Así que cuando de repente tus pies empiecen a moverse, diles: tranquilos, quietecitos, ¿verdad? No se pongan inquietos. No andes entrando y saliendo. A veces eso sucede, hermanos, ¿verdad? Así que díganle a sus pies que estén quietecitos. ¿Qué dice? Acércate más para oír. Acércate más. Acércate más. ¿Para qué? Para oír. Cuando algo nos gusta, cuando algo nos interesa, cuando algo, ¿verdad?, quisiéramos no perdernos nada, tratamos de acercarnos más. En algunos lugares siempre la gente se pelea por los lugares de más al frente, lo más cerca posible. ¿Verdad? Se dice que un pastor le preguntó a un chofer, ¿verdad?, ¿cómo le hace para que la gente siempre se quede adelante? Porque siempre el chofer está, ¿verdad? Háganse para atrás el chofer del camión. Bien, hermanos, acércate más para oír, para escuchar la palabra de Dios. Hay veces que cuando estamos atrás no escuchamos bien, nos distraemos viendo lo que hacen los demás. Y muchas veces no estamos ofreciendo un sacrificio agradable a Dios, sino un sacrificio de los necios. ¿Cuál es el sacrificio de los necios? Los que están en cualquier otra cosa menos en lo que está pasando en el culto. Están aquí ofreciendo un sacrificio, pero es un sacrificio de necios. Bien, hermanos, los sacrificios sin la obediencia a Dios no sirven. No sirven. Dios los compara con pecados como la adivinación y la idolatría. Vean esto que les digo en 1 de Samuel 15, 23. 1 de Samuel 15, 23. Dice la Biblia: porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey. Esto fue lo que Dios le estaba diciendo a Saúl. Sí, Dios le dijo a Saúl: sí, tú dices que ofreces sacrificio, pero, ¿verdad?, si tú no obedeces
Si tú no obedeces, es como si estuvieras cometiendo adivinación o idolatría. O idolatría. Así que importantísimo es, hermanos, la obediencia. La obediencia. Bien. ¿Cuál es el sacrificio que agrada a Dios? Para poder ofrecer esos sacrificios que agradan a Dios, necesitamos ofrecerlos voluntariamente. Voluntariamente. Salmo 54:6. Vean aquí en el Salmo 54:6. Dice la Biblia: voluntariamente sacrificaré a ti, alabaré tu nombre, oh Jehová, porque es bueno. Voluntariamente sacrificaré a ti. ¿Cuál es tu motivación para estar aquí, hermano? ¿Saben que a veces algunas personas su motivación es ver a alguien aquí? ¿Encontrarse con alguien? A lo mejor el estar aquí es para que hablen bien de ti, bien de mí. A lo mejor alguien está aquí porque lo obligan. Si no vas al culto, ni creas que te voy a dar permiso de jugar a los videojuegos. No, ¿verdad? No, para nada. A veces, hace un ratito estábamos platicando, ¿verdad? Allá abajo, estábamos tomando un cafecito y nos acordábamos de algunos hermanos. Ustedes conocieron al hermano Félix Padilla. Decíamos que fue un hermano que empezó su ministerio ya, quizás más de 50 años, a lo mejor 60. Ya el hermano ya estaba grande. Y cuando él daba su testimonio de cómo conoció al Señor, dice: yo no quería saber nada de Dios. No quería saber nada de Dios. Su hermano, que era mayor, algunos conocieron al hermano Santiago, algunos viejos, no se oye muy fea la palabra, ¿verdad? Algunos viejos de aquí, no, algunos hermanos que empezaron aquí, ¿verdad? Hace mucho tiempo, conocieron al hermano Santiago. Bueno, el hermano Santiago conoció primero al Señor, era hermano del hermano Félix Padilla. Y dice el hermano Félix: yo comencé a ir al templo porque mi hermano Santiago, para que yo fuera al templo, me decía, no recuerdo la cantidad, pero es un ejemplo. Me decía: si vas el domingo al templo te doy 100 pesos. Pues yo quería ganarme 100 pesos, dice el hermano Félix. Yo no quería ir al templo, no me llamaba la atención ir al templo, pero pues no me caían mal 100 pesos. Y así fue como empecé a ir al templo. Y Dios tocó su corazón en una de esas ocasiones en que él acudió al templo. Pero ¿cómo nos preparamos, hermanos, cuando venimos aquí? ¿Cuál es nuestra motivación? Hace un momento decíamos que cuando acudimos a este lugar, el salmista David decía: al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Vean ahí en Miqueas capítulo 6, hermanos, ¿verdad? Jonás, Miqueas, acuérdense, ya saben más o menos dónde está Miqueas, ¿verdad? Jonás, Miqueas. Muy bien. Miqueas capítulo 6, verso 6. Dice la palabra de Dios: ¿con qué me presento? 6:6. ¿Con qué me presentaré ante Jehová y adoraré al Dios Altísimo? ¿Me presentaré ante Él con holocaustos, con becerros de un año? ¿Se agradará Jehová de millares de carneros o de 10,000 arroyos de aceite? ¿Daré mi primogénito por mi rebelión, el fruto de mis entrañas por el pecado de mi alma? Oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Hermanos, preparémonos cuando vengamos a este lugar. Así como los israelitas, también Dios les invitaba a venir y prepararse con un corazón humilde, un corazón contrito y arrepentido. Cuando ofrezcamos nuestro sacrificio, recordemos, hermanos, que hagámoslo conforme a la palabra de Dios. Conforme a la palabra de Dios. No lo hagamos
en base a nuestras buenas intenciones, buenos deseos. ¿Recuerdan al rey David cuando quiso llevar el arca de la casa de Obed-Edom a Jerusalén? Tenía buen propósito David, buenas intenciones. Quería que el arca estuviera en Jerusalén, ¿verdad? Qué bueno es eso. Y al principio dijo, ¿cómo lo voy a hacer? Bueno, él se quiso copiar de cómo lo hicieron los filisteos. Los filisteos, cuando el arca estaba en el territorio de los filisteos, en un carro pusieron el arca y tirado por unas vacas que acaban de tener a sus becerritos. Y David quiso hacer algo parecido. Y Dios dijo, no, así no. Hay veces, hermanos, en que nosotros también queremos ofrecer a Dios sacrificios algo parecido a como el mundo lo hace. Hay veces que queremos cantar como el mundo canta, las canciones del mundo, el ritmo, las melodías del mundo, y queremos ofrecérsela a Dios. Y pensamos, pues, lo hago con todo mi corazón. Es mi deseo alabar a Dios. Pero a veces es una música que casi ya nos empezamos a mover. Así quiso David. ¿Cómo lo hicieron? ¿Cómo lo quiso hacer David? Pues como los filisteos, que no conocían a Dios. Dios dijo así, no. Ya después empezó a buscar David, ¿cómo debemos hacerlo? Y empezó a buscar y halló. Aquí dice Dios que debemos hacerlo de otra manera, de esta manera. Y ahora sí lo vamos a hacer bien. Hermanos, no olviden esto. Todo lo bíblico es bueno, pero no todo lo bueno es bíblico. ¿Quién sabe qué significa eso, verdad? Bueno, pero tengamos cuidado. Tengamos cuidado, hermanos, porque debemos ofrecer sacrificios conforme a la palabra de Dios. Conforme a la palabra de Dios, ¿verdad? No a tu entender. Es que yo así lo entiendo. No. Es como tú crees. Hazlo como tú crees. No. O como te imaginas. No. Es como Dios quiere. Es como Dios quiere en su palabra. ¿Cómo voy a ofrecerle a Dios un sacrificio? Como Él quiere en su palabra, como Él me lo dice. Esto lo aprendió David con lágrimas, porque le costó saber cómo ofrecer ese sacrificio a Dios. Bien, hermanos, rápidamente vamos a ver ahora los sacrificios en la iglesia. Ya en la iglesia no vamos a ofrecer sacrificios físicos, materiales. Ya no vamos a traer un corderito, una oveja o un becerro o un macho cabrío. No. Los sacrificios que ahora vamos a ofrecer son espirituales. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 5. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 5. Bien, dice, vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales a Dios por medio de Jesucristo. Hermanos, ahora nuestros sacrificios son espirituales. Ahora no vamos a sacrificar un cordero. El hermano Manolo, la otra vez que estaba allá en la Martínez, ¿verdad? Estaba, no me acuerdo el nombre del hermano predicador, que lo invitó el hermano Julián en su aniversario de la iglesia y trajo un cabrito. Y sacó el cuchillo del hermano y el hermano Manolo estaba con los ojos abiertos, ¿verdad? Ya cuando el hermano iba a bajar el cuchillo, sí, ¿verdad?
el hermano Olazarán, ¿verdad? Así es. Dijimos, este hermano se nos está haciendo como en el Antiguo Testamento, ¿verdad? Hermanos, ya no vamos a ofrecer un sacrificio de animales. ¿Saben quiénes ahora son los que se van a sacrificar? Nosotros. Os ruego pues, hermanos, por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, no un sacrificio muerto, un sacrificio vivo. Nosotros somos los que nos vamos a sacrificar espiritualmente. Sí, hermanos. Y vamos a ofrecer nuestros miembros. Nuestros miembros. Romanos capítulo 6. Romanos capítulo 6. Versículo 13. Dice, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios. Ahí está, un sacrificio vivo, dice, como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Versículo 19. Hablo como humano, por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Hermanos, vamos a presentarnos nosotros, vamos a hacer ese sacrificio y vamos a presentar nuestros miembros, nuestros ojos, nuestros oídos, nuestra boca, nuestras manos, nuestros pies. ¿Se acuerdan de ese himno? Que mi vida entera esté consagrada a ti, Señor. Que mis labios, que mis manos, que mis pies. Vamos a presentarnos a Dios en sacrificio vivo. Vamos a presentar nuestros miembros ya no a la iniquidad, ya no al pecado, sino a Dios. A Dios, para hacer lo que le agrada a Dios. Bien, hermanos, ahora sí, vámonos rapidito, ¿verdad? Aquí hay una serie de sacrificios que voy a mencionar, sacrificios espirituales. Hebreos 13:15. Aquí tenemos unos sacrificios que menciona el apóstol. Hebreos 13:15. Así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de él sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. Sacrificio de alabanza, fruto de labios que confiesan su nombre. Pueden ser los cantos que entonamos donde exaltamos el nombre de nuestro Dios, donde exaltamos la gloria de Dios. Qué bonitos salmos que nos hablan de la grandeza de nuestro Dios. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra a otro día y una noche a otra declara sabiduría. Y qué bonito, hermanos, es eso. Exaltando el nombre de nuestro Dios. El Salmo 103 igual. Un canto que entonamos. Tú solo eres Jehová. Tú hiciste los cielos. Eso es sacrificio de alabanza, hermanos. Sacrificio de alabanza, donde reconocemos lo grandioso de nuestro Dios. Allí en el versículo 16 tenemos otro sacrificio. Y de hacer bien y de la ayuda mutua no os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada Dios. ¿Cuáles son esos sacrificios, hermanos? Para nosotros somos nuevas criaturas, nueva creación de Dios para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que vivamos en ellas. Pablo en su carta a Tito siempre le dice, ocúpate en buenas obras, haz buenas obras, ministra buenas obras. Sí, hermanos, así que hay sacrificios de ayudar, de hacer el bien,
de la ayuda mutua. Vamos a dar porque amamos a Dios. ¿Por qué damos? Porque amamos a Dios. Por eso damos. Y hay otro sacrificio que voy a mencionar, hermanos. Un sacrificio que Pablo le llama aceptable, agradable. Y toma a los hermanos de Macedonia como ejemplo. Vean ahí en 2 Corintios capítulo 8. 2 Corintios capítulo 8. Asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia, que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza. ¿Eran pobres los hermanos de Macedonia? Dicen que eran profundamente pobres. Para ellos dar sí que era un sacrificio, hermanos. Hay veces que nosotros damos algo, no es un sacrificio. No nos quedamos sin comer. Los hermanos eran profundamente pobres, que si daban se iban a quedar sin algo para ellos. Quizás si daban una ofrenda a Pablo, ya no iban a comer un día. Pero dijeron, queremos dar, Pablo, aunque un día no comamos. Ese era un sacrificio. Nosotros aquí en la iglesia nunca hemos hecho eso. Sí, voy a dar para los misioneros, sí, un día, ni siquiera pensamos, un día no voy a tomar nada de refrescos, porque lo que voy a comprar de refrescos lo voy a dar para la obra misionera. No hemos hecho eso, hermanos. Los hermanos de Macedonia eran profundamente pobres, muy pobres, que si daban, se iban a privar de algo. Versículo 3. Doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas. Fíjense, me gustan estas palabras. Pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos. O sea, Pablo decía, no, ni les quiero mencionar a ellos, ni les voy a decir que necesito, ni que me manden, no les voy a decir nada, porque me doy cuenta de su condición, sé la situación por la que están pasando, que son pobres. Y los hermanos de Macedonia, cuando veían que Pablo no les decía nada de que hay que ofrendar o algo, ellos dijeron, Pablo, ¿sí? ¿Podemos dar? Si quieren. Queremos dar, Pablo. Déjanos dar, te pedimos por favor que nos permitas dar. Ay, como quisiéramos hermanos así, ¿verdad? Amén. Pero cuando a veces se pide ofrendas, ayudas, no estamos dispuestos. Dice, pidiéndonos con muchos ruegos, o sea, rogándole a Pablo, insistiéndole. Versículo 5. Y no como lo esperábamos, sino que asimismo se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. ¿Saben quiénes eran estos hermanos de Macedonia? Los filipenses. Macedonia era una región, hermanos, así como si dijéramos hoy en día la península de Yucatán. Esa era Macedonia. Y ahí, me gusta Campeche, ¿verdad? Y Campeche era Filipos. Ahí estaba Filipos en la península. Macedonia en la península. Filipos, ahí estaba Filipos. Ahí estaba Filipos. Y vean lo que dice Pablo, capítulo 4 de Filipenses. Capítulo 4, versículo 18. Eran los de Macedonia, hermanos, para que los identifiquen.
Los filipenses eran macedonios, la región. Macedonia no era una ciudad, era una región. Ahí estaba Filipos. Versículo 18, dice Pablo de los filipenses, de los macedonios: pero todo lo he recibido y tengo abundancia. Estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis. Y fíjense cómo le llama este sacrificio: olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. ¿Cómo le llamaba Pablo a este sacrificio? A esas ofrendas que recibía de los filipenses. ¡Ay, olor agradable! Dice, ¿verdad? Sí, olor fragante, agradable. Así como cuando va el hermano Felipe allá por Pablo Olivas y casi llegando a la calle donde dobla para la Casa Constitución, ahí a veces en la mañana pasa uno y ¡ay, esos! Olor a carne asada, los taquitos de carne seca, cuando tiene uno hambre, ¿verdad? Híjoles, se antoja. Bueno, el sacrificio de los animalitos en el templo producía ese olor, porque se quemaba, la grasa se quemaba, y a veces la grasa es la que huele más, da un olor. Dice Pablo, olor fragante, sacrificio acepto, ¿verdad? Acepto a Dios. Me acuerdo, hermanos, cuando recién llegué, ¿verdad? Recién llegué aquí a Monterrey, unos días me quedé allí en la colonia Caracol, ahí donde estaba el Instituto Bíblico, ahí vivía yo, y había una hermana que le habían dado posada, o no, ya tenía años viviendo ahí. Esta hermana, ya cuando yo llegué, esta era una ancianita, se llamaba Otila Rojas, y a veces teníamos tiempecito y nos poníamos a platicar con ella, la hermana Otila o la hermana Rojas. Y un día llegué y la vi muy apachurradilla, tristona, y le digo, ¿qué pasa, hermana? Dice, es que ya mero cumplo años. Y luego, le debe dar gusto que va a cumplir años. Dice, no, es que yo le he prometido a Dios que por cada año que cumpla le voy a dar un peso. En ese tiempo, estoy hablando de 1972, hermanos, que eran pesos, ¿verdad? El camión cobraba un peso, para que tengan una idea. Y esta hermana dice, y yo le he dicho a Dios que cuando cumpla años, y ya iba casi a los 80 la hermana, así que dice, pues son 80 pesos, y no tengo. Ella vivía de lo que los hermanos de la iglesia le daban, ¿verdad? Alguna ofrendita o algo. Y pasaron unos días y de repente ya la vi contenta. ¿Y qué pasó? Ya junté, hermano, ya tengo casi los 80 pesos. Sacrificio agradable, acepto. Así es, hermanos. Bien, ¿quieren ustedes cumplir con todos los sacrificios que Dios quiere? De una manera resumida, así, incluyente. Vean Marcos 12:33. Ahí el Señor nos da un resumen que supera a todos los sacrificios. Marcos 12:33. Marcos 12:33. Y el amarle con todo el corazón, está hablando de Dios, hermanos. El amar a Dios con todo el corazón y con todo el entendimiento y con toda el alma y con todas las fuerzas. Amar a Dios así. Y amar al prójimo como a nosotros mismos es más que todos los holocaustos y sacrificios. ¿Quieren ustedes darle a Dios así un resumen de que, Señor, yo te estoy dando todos los sacrificios? Amar a Dios y amar al prójimo. De esa manera cumplimos, hermanos. Si Dios comparara nuestros sacrificios con los de los israelitas, ya saben, los israelitas llevaban sus animalitos para ser sacrificados. Ya sabemos lo que dijo Dios de los israelitas.
Dios le dijo a los israelitas: me traes el animal defectuoso, cojo, tuerto, enfermo. Esto me recuerda una historia que leí hace mucho tiempo. Se dice que algunos misioneros que llegaron a la India observaban cómo, ¿verdad?, las personas estaban cegadas creyendo en sus dioses. Ahí hay dos ríos, uno de ellos es el Ganges, que es considerado un río sagrado en la India, y a veces las personas iban a ofrecer sacrificios, llevaban sus ofrendas para complacer a sus dioses. A veces los dioses eran los cocodrilos del río. Y vio el misionero que llegó una mujer con dos niños pequeños. Uno iba enfermo, lo llevaba cargado, y el otro era sano, estaba sanito el niño. Y llegó al río, hizo sus ritos, ceremonias, y después aventó al río al niño sano. Y el misionero se sorprendió y le dijo a la mujer: oiga, pero ¿por qué no arrojó mejor el enfermo? Total, pues se iba a morir. Y le contesta la mujer al misionero: así, ¿verdad? Eso es lo que ustedes le dan a su Dios. Le dan lo enfermo, lo que nos sirve, lo que le sobra. Hay veces que eso hacemos nosotros, hermanos. Le damos a Dios lo último. Le damos a Dios las obras. ¿Cómo es nuestra alabanza? ¿Cómo son nuestras ofrendas? Es de lo mejor. Cuando cantamos, qué bonito es cuando decimos: Señor, te voy a dar esta ofrenda, este sacrificio de alabanza. Tristemente, algunos casi ni abren la boca. Tristemente, a veces están distraídos haciendo otras cosas. No estamos ofreciendo, como los israelitas, un animal cojo, enfermo, comparando, hermanos. Cuando damos nuestra ofrenda misionera, ¿se siente ese olor fragante del sacrificio? ¿Piensas que eso es lo que se merece Dios? ¿Sí? Esa ofrenda que damos es lo que merece su dignidad. ¿Cuál es el sacrificio que ofreces a Dios, hermano? Esos son los sacrificios que damos a Dios. Dios les bendiga. No, muchas gracias a Dios por su palabra, hermanos, y pues cuando Dios nos exhorta por medio de su palabra, ¿verdad? Tenemos que hacer algo al respecto. Vamos a cantar, hermanos, ya para concluir, y pues llevar a cabo lo que se nos ha predicado, ya que es lo más importante. Vamos a cantar el coro que se titula Dios grande es tu amor, 2 veces, y después voy a pedirle al hermano Rogelio que por favor pase acá al frente y tenga una oración para darle gracias a Dios y concluir esta actividad. Dios grande es tu amor. Vamos a cantar 2 veces. Cantamos. Dios grande es tu amor, tu gran amor por mí. Admirable amor que durará sin fin, es divino y santo, amplio cual es el mar, alto más que los cielos es tu amor por mí. Dios grande es tu amor.
Señor, por tu santa palabra que ha sido expuesta a nuestros corazones en esta noche, Señor. Gracias, Señor, y danos sabiduría para vivirla, y que toda nuestra vida sea un sacrificio de olor agradable a ti, Señor. Ayúdanos. Y Padre, también, Señor, te rogamos por nuestras necesidades. Tú las conoces, Señor. Bendice cada familia que está aquí representada, Señor, y aún aquellos hermanos que no pudieron venir, Señor. Bendícelos a donde quiera que estén. Gracias, Padre Santísimo. Nos despedimos de este lugar, pero no de tu presencia, Señor. Ve con nosotros y tus santos ángeles nos guarden en el camino. Gracias por nos permitir reunirnos y sigue permitiéndonos, Señor, que anhelamos alabarte. En el nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Amén.